En los archivos más ocultos de la Autoridad de Antigüedades de Israel existe un expediente que casi nadie ha leído y que quizá nunca debió abrirse. No tiene símbolos sagrados ni advertencias. Solo un código, B7. Pero quienes lo revisaron aseguran que después de hacerlo, nada volvió a parecer igual. Dentro no hay reliquias ni tesoros. Solo un informe técnico, frío, redactado por geólogos del siglo XX. Analiza una tumba excavada en roca, en el antiguo Betania. Todo parece normal, medidas, desgaste, cálculos precisos. Hasta la última página. Ahí aparece una anomalía. Una grieta en el techo. Al principio, explicable. Pero al medirla, algo no encaja. Los ángulos no fallan. La simetría es perfecta. Demasiado perfecta. La forma es inconfundible, una cruz. Los cálculos fueron claros, que esa figura surgiera por azar era prácticamente imposible. Y lo más inquietante, esa grieta estaba justo sobre la tumba que la tradición identifica como la de Lázaro. Y cuando por fin se abrió, no solo había piedra y polvo esperando. Había algo más. Antes de continuar, suscríbete a Gobi en la penumbra, deja tu like y dime en los comentarios qué crees que realmente ocurrió en esa tumba. Porque lo que viene, no todos están preparados para escucharlo. Algo más parecía haberse impregnado en el entorno. Como si la propia geología hubiera sido forzada a recordar. Las paredes parecían hablar, el ambiente adquiría una densidad extraña, y la quietud no transmitía vacío, sino presencia. Esta no es solo la historia de una tumba ancestral. Es la investigación de un lugar donde, según antiguos relatos, las leyes de la naturaleza se suspendieron por un instante. Un punto de choque entre fe y materia, donde ambas salieron alteradas. ¿Qué ocurrió realmente dentro de esa cueva? ¿Qué secreto ha sido resguardado durante generaciones por quienes conocen su historia? Para comprender por qué este sitio nunca fue uno más, es necesario salir de la cámara funeraria y pisar la tierra que la rodea. Hoy se trata de la ciudad palestina de Ale Izarilla, extendida a la sombra del muro que la separa de Jerusalén. Su nombre ancestral aún perdura y significa, literalmente, el lugar de Lázaro. Hay territorios cuya identidad nace de un solo acontecimiento. Betania es uno de ellos. A escasos 3 kilómetros de las murallas de Jerusalén, fue durante siglos una frontera invisible, lo bastante cerca para sentir el pulso de la ciudad sagrada y lo suficientemente apartada para conservar una calma distinta, casi íntima. Mientras Jerusalén ardía entre disputas teológicas, tensiones políticas y el paso constante de soldados romanos, Betania parecía vivir al margen del estruendo. Era un espacio de recogimiento. Un lugar donde la vida transcurría sin proclamaciones ni multitudes. Allí, según los relatos antiguos, Jesús no era seguido por masas ni observado por autoridades. Allí era recibido como amigo, como parte de la casa. Esa cercanía marcó el destino del lugar. Lo que ocurrió en Betania no fue transmitido como una leyenda grandiosa, sino como un recuerdo doméstico, preservado en voz baja, de generación en generación. Sus habitantes no se veían como testigos de un milagro, sino como custodios de una memoria viva. A lo largo de los siglos, el territorio vio pasar imperios enteros, legiones romanas, emperadores bizantinos, cruzados, sultanes otomanos. Y, sin embargo, nunca permitió que la tumba de Lázaro se diluyera en el olvido. No la convirtieron en espectáculo ni en símbolo vacío. La protegieron como quien resguarda algo sagrado sin necesidad de proclamarlo. Aún hoy, quienes conducen a los visitantes hasta ese lugar no se llaman guías. Se llaman guardianes. Creen, con una convicción serena, que las piedras conservan memoria. Que recuerdan el roce de las sandalias sobre el polvo, las conversaciones compartidas al caer la tarde, la calidez de una amistad que dio sentido a ese hogar. Cuando a finales del siglo XX los arqueólogos obtuvieron permiso para estudiar el sitio con métodos modernos, no solo encontraron restos antiguos. Percibieron algo más difícil de medir, la sensación de que aquel espacio despertaba, como si una historia largamente contenida volviera a respirar. Pero el corazón de Betania no late únicamente bajo la roca. Late también en una casa sencilla, sin ornamentos ni grandeza aparente, destinada sin embargo a convertirse en escenario de lo eterno. Lázaro, Marta, María, 3 nombres inseparables del relato cristiano. No pertenecían a la élite religiosa ni a la nobleza. Eran una familia común, cuyo hogar se convirtió en refugio para Jesús durante sus estancias en Judea. Su vínculo con él no se construyó desde la admiración distante, sino desde la convivencia diaria.
En esa casa, Jesús encontraba descanso. Compartía el pan, escuchaba preocupaciones cotidianas, participaba del silencio de la tarde. Allí no era observado como un maestro puesto a prueba, sino acogido como alguien querido. Y fue precisamente esa intimidad la que otorgó al desenlace una profundidad devastadora. El Evangelio de Juan, el único que narra este episodio con detalle, dibuja personajes de carne y emoción. Marta, práctica y firme, sale a su encuentro primero, su dolor se expresa en palabras contenidas, sostenidas por una fe que no se quiebra. María, más introspectiva, permanece recluida, vencida por el duelo, y cuando finalmente aparece, lo hace sin discursos, dejando que las lágrimas hablen por ella. Y Lázaro, de él se dice poco. Su nombre, derivado de Eleazar, significa Dios ha ayudado. Su silencio atraviesa todo el relato. No habla, no actúa, no explica. Pero su ausencia es el eje que lo mueve todo. Cuando la enfermedad alcanzó a Lázaro, no fue la desgracia de un hombre cualquiera. Fue el quiebre de un lazo íntimo, el dolor que golpea dentro de una casa donde el afecto era cotidiano. No se trataba de un desconocido pidiendo auxilio, sino de alguien profundamente amado por Jesús. Marta y María no suplicaron. No dramatizaron. Enviaron un mensaje breve, casi sereno, sostenido por una fe que parecía suficiente por sí sola. Señor, aquel a quien amas está enfermo. No pidieron un milagro. Confiaron en que el amor bastaría para moverlo. Pero las horas pasaron, y él no llegó. La fiebre avanzó con paso lento pero firme. Lo que comenzó como un malestar se convirtió en agotamiento. El cuerpo fuerte de Lázaro empezó a ceder. Cada respiración se volvía más costosa que la anterior, como si el aire pesara. Sus hermanas observaban, impotentes, buscando señales donde ya no quedaban fuerzas. La casa se llenó de silencios largos. De miradas que evitaban decir lo que todas temían. Afuera, el sol seguía saliendo, pero dentro el tiempo parecía haberse detenido. Habían confiado. Creyeron que bastaría con avisar. Mientras tanto, lejos de allí, Jesús pronunciaba palabras desconcertantes. Esta enfermedad no conduce a la muerte. Y sin embargo, en Betania, la vida se apagaba. Cuando el último aliento abandonó el cuerpo de Lázaro, la casa se llenó de llanto. No hubo gritos, solo un dolor espeso, contenido, como una herida que se niega a cerrarse. Marta y María cumplieron los ritos con manos firmes y corazón desgarrado. Limpiaron el cuerpo. Lo ungieron con aromas que hablaban de despedida. Lo envolvieron con cuidado, como si aún pudiera sentir. El sepulcro lo recibió en silencio, y la roca selló la entrada. Afuera, el duelo se desbordó. Para todos, la historia había terminado allí. El primer día transcurrió entre consuelos y oraciones repetidas. El segundo se volvió pesado, opaco, casi irreal. El tercero apenas sostuvo una esperanza antigua, la creencia de que el alma rondaba el cuerpo, indecisa, antes de partir definitivamente. Pero al cuarto día, incluso esa creencia se desvanecía. A partir de entonces, no había espera. Solo muerte. 4 días habían pasado. Para entonces, toda esperanza humana se había desintegrado. En la tradición de aquel tiempo, el alma ya no rondaba el cuerpo. La muerte había sellado su dominio. La tumba no era descanso, era confirmación. La casa quedó sumida en una penumbra espesa. No solo por la ausencia, sino por la certeza. Los murmullos eran bajos, los pasos lentos, las noches interminables. El duelo había echado raíces. Y sin embargo, bajo esa aparente quietud, algo se estaba preparando. Lo que parecía abandono era, en realidad, exactitud. El silencio no era vacío, era espera. La demora no era error, sino el escenario preciso donde lo imposible tendría permiso para revelarse. Entonces la noticia atravesó Betania como un relámpago contenido. Jesús viene. Marta no dudó. Se levantó y salió a su encuentro antes de que llegara al pueblo. Cuando lo vio, la emoción la quebró. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era reproche. Era dolor mezclado con fe. Y aún así, añadió con voz firme, pero incluso ahora sé que Dios te concederá lo que pidas. Jesús la miró y pronunció palabras que desbordaban el tiempo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aun cuando muera. Marta creyó, aunque no comprendía del todo. Luego apareció María. No habló largo. Cayó a sus pies, rota, y repitió la misma frase.
Esta vez no hubo razonamiento, solo lágrimas. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Jesús lloró. No como símbolo. No como gesto ritual. Lloró de verdad. El que da aliento a los mundos se dejó tocar por el dolor humano. El cielo se inclinó hacia la tierra. El poder eterno se dejó atravesar por la pérdida. Al ver sus lágrimas, el ambiente cambió. La multitud contenía el aliento. Algo estaba a punto de romper el orden de las cosas. Jesús avanzó hacia la tumba. «Quitad la piedra», ordenó. Hubo resistencia. «Señor, ya huele, hace 4 días». Pero la orden se cumplió. La roca rodó. Un aliento denso escapó del interior. Algunos retrocedieron instintivamente. Jesús alzó la mirada, no para suplicar, sino para afirmar. Su oración no pidió permiso, declaró lo inevitable. Entonces su voz se elevó, firme, absoluta. «Lázaro, sal fuera». No fue un llamado común. Fue un mandato que atravesó la muerte misma. El eco pareció sacudir la roca, el aire, los corazones. Y entonces ocurrió. Un sonido. Un movimiento. Una figura emergió lentamente desde la oscuridad. Vendado, aún envuelto en telas funerarias, caminó hacia la luz. El asombro se volvió terror sagrado. Algunos cayeron de rodillas. Otros retrocedieron sin poder hablar. Lo imposible estaba frente a ellos, respirando. En ese instante, algo cambió para siempre. La muerte dejó de ser final. La vida habló, y fue obedecida. Siglos después, cuando los investigadores modernos descendieron nuevamente a esa cámara olvidada, la sensación era distinta a la de cualquier excavación común. El aire parecía cargado de memoria. No era solo historia lo que aguardaba allí, sino algo que aún parecía latir. No entraron con prisa ni con la frialdad habitual del oficio. El acceso fue casi ceremonial. Hubo oraciones murmuradas, gestos contenidos, y un silencio respetuoso por parte de los habitantes del lugar, como si supieran que aquel espacio no debía ser perturbado sin reverencia. Incluso los científicos, entrenados para dudar, redujeron el tono de sus voces. Algo en la atmósfera imponía cautela. Fe y método caminaron juntos, no hacia simples restos antiguos, sino hacia un punto donde, según la memoria colectiva, lo eterno había rozado el mundo. El interior estaba helado. Las paredes exhalaban siglos de humedad acumulada. Cuando la luz artificial penetró la oscuridad, el polvo suspendido brilló brevemente, como si despertara de un largo sueño. Cada paso resonaba con una profundidad inusual, amplificando la sensación de estar siendo observados por el pasado. Registraron la estructura con rigor, los bancos de piedra, la orientación de la entrada, la curvatura del techo. Todo coincidía con los relatos antiguos. Sin embargo, aquello no era lo que más inquietaba. Habían llegado a documentar roca. Encontraron presencia. Uno de los especialistas confesó después que no sintió estar dentro de una tumba, sino frente a algo que aún permanecía atento. Como si el lugar conservara memoria propia. Y entonces lo vieron. Sobre el punto exacto donde habría reposado el cuerpo de Lázaro, una grieta atravesaba el techo. Al principio parecía una fractura común, producto del tiempo. Pero al enfocarla mejor, un silencio denso se apoderó del grupo. La hendidura trazaba una figura inconfundible. Una cruz. Los geólogos examinaron cada centímetro. Analizaron su dirección, su profundidad, su origen. No había marcas de herramientas. Ningún indicio de intervención humana. La formación era natural y, aún así, demasiado precisa para ser casual. Las proporciones eran exactas. La simetría, inquietante. Como si la piedra misma hubiera decidido dejar constancia. Algunos presentes cayeron de rodillas. Para ellos, aquello no era una anomalía geológica, sino un signo. Un eco del acontecimiento que, según la fe, anticipaba algo mayor, que la resurrección de Lázaro no fue un final, sino un anuncio. Un presagio tallado en roca. Para quienes habían custodiado aquel lugar durante generaciones, la grieta no era una casualidad geológica. Era una confirmación. Aquella tumba nunca fue un sepulcro común. Había sido preservada, según creían, por una voluntad que trascendía el tiempo. Los científicos tomaron medidas, registraron ángulos, anotaron datos con precisión milimétrica. Sin embargo, incluso entre ellos se admitía una incomodidad silenciosa, la forma era demasiado exacta. Podía explicarse el quiebre de la roca, pero no su trazo. No su ubicación.
no su perfecta correspondencia con el punto donde había reposado el cuerpo. Para los creyentes, la lectura era inmediata. El mismo poder que llamó a Lázaro desde la muerte había dejado una señal. No como prueba, sino como huella. Un vínculo entre aquel regreso imposible y el sacrificio que vendría después. La tumba, entonces, dejaba de ser solo un espacio funerario. Se convertía en testigo. En un lugar donde la piedra hablaba cuando las palabras ya no alcanzaban. Y no solo la piedra. Muy cerca del sitio donde yaciera el cuerpo, los arqueólogos encontraron incisiones casi invisibles. Marcas que el tiempo no logró borrar. A simple vista parecían rasguños, pero bajo la luz revelaron intención. Algunas estaban trazadas en arameo, irregulares, cargadas de emoción. Otras, en griego, más firmes, hechas por manos acostumbradas a escribir. A pesar de las diferencias, todas repetían una idea esencial: él venció a la sombra. En otra sección, una frase reaparecía una y otra vez, como un eco persistente: la voz aún llama. Entre los grabados, destacaba una inscripción abreviada del nombre sagrado. Quien la dejó sabía que pisaba un suelo distinto. No era un gesto decorativo, era reverencia. Las pruebas de carbono confirmaron lo que la intuición ya sugería: aquellas marcas no pertenecían a una sola época. Eran capas de fe superpuestas. Siglos de peregrinos dejando testimonio de que ese lugar había cambiado sus vidas. Con el tiempo, la tumba dejó de ser un recinto de piedra para convertirse en memoria viva. Una herencia tallada por generaciones que se negaron a permitir que el acontecimiento se diluyera en el olvido. Pero aún quedaba algo más. En un rincón apenas iluminado, casi oculto por la sombra, los arqueólogos hallaron un pequeño recipiente de alabastro. Estaba intacto. Sellado. Como si nadie lo hubiera tocado desde el día en que fue depositado. Los análisis posteriores no lograron explicar cómo aún persistía. El lino había desaparecido hacía siglos, pero la esencia permanecía. Para los científicos, era un misterio sin precedentes. Para los creyentes, una continuidad sagrada. No era solo fragancia. Era memoria viva. Quienes estuvieron allí dijeron que fue como cruzar un umbral invisible, como volver a aquella casa en Betania donde el perfume se derramó sin medida y el aire quedó saturado de devoción. En ese instante, la fe dejó de ser recuerdo y se volvió experiencia. Con la piedra, las marcas y la fragancia reunidas, incluso los observadores más racionales quedaron desarmados. La evidencia no cabía en vitrinas ni en informes. Era intangible, pero real. Una presencia persistente. Una huella que no se borra. Una cruz marcada sin manos humanas. Inscripciones que murmuraban victoria sobre la muerte. Un perfume que se negaba a desaparecer. Todo convergía en un mismo testimonio. No era pasado. Era permanencia. La tumba dejó de ser un vestigio antiguo para convertirse en un umbral. Un punto donde lo eterno parecía rozar lo humano. Allí, el tiempo no avanzaba, se detenía. Aún hoy, quien entra percibe algo distinto. Como si el aire recordara. Como si la piedra escuchara. Como si una voz, pronunciada siglos atrás, siguiera vibrando entre las paredes. Yo soy la resurrección y la vida. Guerras pasaron. Imperios cayeron. Creencias fueron desafiadas. Y aún así, algo permaneció intacto. No como reliquia, sino como presencia. La tumba de Lázaro no guarda muerte. Guarda testimonio. No habla del ayer, sino de la hora. No anuncia final, sino promesa. No se limita a la historia, la atraviesa. Porque hay lugares que no envejecen. Esperan. Y cuando alguien entra dispuesto a escuchar, responden. Y ahora, la pregunta no es qué ocurrió en esa tumba, sino porque su eco sigue vivo hoy. Porque lo que se escondía en Betania no terminó allí. Lo que fue despertado continúa proyectando sombras y señales. Y si esta historia te hizo dudar, pensar o sentir algo distinto, suscríbete, deja tu comentario y dime, ¿crees que la tumba de Lázaro guarda un mensaje que aún no hemos comprendido?